Buenas tardes a todos. En nombre de Athena Lab, a quienes ya se están integrando a nuestro webinar Guerra en Ucrania. Vamos a comenzar comentando sobre ese jueves 24 de febrero, que el mundo se sorprende con la invasión de Rusia a Ucrania. Vimos cómo Occidente se une en sanciones a Rusia, vimos cómo actores privados también se incorporan a la ayuda enviada a Ucrania, y fuimos testigos cómo los civiles ucranianos se movilizaron para defender a su país. Los medios de comunicación, gracias a la globalización y la tecnología, nos han mostrado algo de las capacidades que tiene Rusia, las capacidades que ha enviado Occidente a Ucrania, y preguntas como ¿cuál será el impacto del conflicto en Ucrania? ¿Qué impacto tiene para América Latina? ¿Qué capacidades tiene Rusia? ¿Cuáles son las capacidades que Occidente ha enviado a Ucrania? Y muchos otros temas conversaremos esta tarde con nuestros expertos John Griffiths, jefe de estudios de Athena Lab, con Íñigo Guevara, Managing Director de Janes y profesor adjunto de Georgetown. Hola Íñigo, ¿cómo estás? Que nos acompañas desde Washington. Y en unos minutos más también se unirá a nosotros Joseph Umire desde Colombia. Él es el director ejecutivo de Center for a Secure Free Society y ha realizado amplios estudios sobre la influencia rusa en América Latina. John, esta tarde comenzaremos contigo y quisiéramos conocer tu perspectiva y tu opinión con respecto a las implicancias globales del conflicto, y que nos contaras un poco sobre lo que puede pasar y cómo se puede configurar la sociedad internacional después de Ucrania. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Voy a hacer uso de mis 15 minutos y para ello he preparado una exposición de los aspectos que a mi juicio configuran de mejor forma y dan respuesta a la consulta sobre las implicancias globales de esta agresión rusa, muy bien expresada, como tú decías, el día 24 de febrero, y que tenía dos grandes objetivos, de acuerdo a lo que planteó Vladimir Putin, cuando él menciona que ha tomado la decisión de una operación militar especial con dos objetivos clave: desmilitarizar y desnazificar. Desmilitarizar, porque en una encuesta que hizo el Servicio de Inteligencia Soviético en Ucrania en febrero de este año, en la primera quincena, se determinó que la institución de mayor prestigio en Ucrania precisamente eran los militares, son los militares, el ejército ucraniano. Y en la desnazificación, indudablemente, lo que marca allí como objetivo es el cambio de gobierno del presidente Zelensky, que antes del conflicto no tenía un nivel tan alto de aprobación. Habiendo dicho eso, creo que lo primero que debemos identificar es que estamos en un orden internacional hoy día aparentemente de un cambio de una bipolaridad clásica de la Guerra Fría hacia una unipolaridad posguerra fría, en que Estados Unidos fue, por cierto, la potencia hegemona, hacia hoy día, creo, a un sistema multipolar. De allí que se haya denominado de competencia entre grandes poderes, ¿cierto? Great Power Competition. Quiere decir, ¿cierto?, una competencia entre grandes poderes, refiriéndose básicamente a dos de ellos, que son China y los Estados Unidos. Y Rusia también como una gran potencia, y como Obama lo había definido, una gran potencia a nivel regional, pero con aspiraciones de ser un actor global. Habiendo dicho eso, también creo que en este orden internacional que visualizamos, se aprecia un conjunto de potencias que adhieren a un determinado liberalismo, que adhieren a una determinada forma de gobierno, que adhieren a unos determinados principios. Y ahí están indudablemente los Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y otra gran cantidad de países del sistema internacional. Pero también es posible identificar un grupo de potencias antiliberales, dentro de las cuales se encuentra, por cierto, China, Rusia, Irán y otras, que, que, que están produciendo una fricción en potencias liberales y antiliberales. También es conveniente señalar que las democracias liberales han perdido un poco el orgullo, la batalla de las ideas, o resaltar en mejor forma los beneficios que ha tenido ese sistema, porque las democracias antiliberales o no liberales están criticando el modelo, pero no plantean una solución de un modelo alternativo que sea mejor a lo que existe. En consecuencia, hay una lucha evidentemente ideológica, y creemos que uno de los efectos de esta confrontación va a ser una mayor solidaridad entre los distintos sistemas de seguridad, una
una profundización probablemente de los países que integran la OTAN, una solidaridad entre los países que integran la NATO, los aspirantes a ser parte de la NATO, y algunos países de Asia-Pacífico como son Japón, Corea del Sur y Australia. ¿Qué estoy diciendo? Que desde la perspectiva de seguridad probablemente este ataque armado que materializó Rusia signifique la reconfiguración de distintos sistemas de seguridad, sistema de seguridad europeo, asiático, ¿por qué no decirlo? Y algunos sistemas quizás también, como denominaba cierto, un famoso autor, los Regional Security Complex, los complejos regionales de seguridad, puedan tener incluso un contacto, una cercanía, una mayor comunicación. Me refiero a Barry Busan, fundamentalmente. Creo que el 24 de febrero lo que ocurrió en el sistema internacional es que se rompieron las reglas básicas del sistema que imperaban desde el término de la Segunda Guerra Mundial y que están consagradas, como todos sabemos, en la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 2, inciso 4, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza. Y allí creo que Rusia, de una u otra forma, ha materializado ambas. Amenazó y usó la fuerza contra un Estado independiente. Cuando eso se configura, estamos en presencia de un ataque armado, que evidentemente se manifestó a partir de ese momento. Y en consecuencia, si hay un ataque armado, el país agredido, en función del artículo 51 de la misma Carta de Naciones Unidas, tiene el legítimo derecho a la defensa individual o colectiva, usando tres principios del derecho internacional: la necesidad de hacerlo porque está siendo objeto de un ataque armado, la proporcionalidad de la respuesta, si es un país que tiene capacidad nuclear, y la necesidad imperiosa de colocar los antecedentes en el Consejo de Seguridad. Entonces, lo que aquí ha habido clara y nítidamente es un quiebre a las normas que nos dimos y a las cuales los estados integrantes de este sistema internacional y de este orden internacional estaban sujetos. En consecuencia, se podría expresar que tenemos una manifiesta debilidad de los instrumentos para prevenir la guerra, porque hubo por lo demás un éxito de inteligencia de las potencias occidentales, fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, en detectar precisamente el despliegue estratégico. Y no solamente detectar el despliegue estratégico, determinar las intenciones de ese despliegue estratégico y determinar la ventana en que eso podía ser. Y la ventana estaba claramente definida por el término de los Juegos Olímpicos de Invierno y antes que comience la primavera, porque comienzan las lluvias de primavera en Ucrania y que dan origen a un fenómeno que ya afectó durante la Segunda Guerra Mundial seriamente a los alemanes, como es la Rastutitsa, que son estas lluvias de primavera que impiden y afectan fundamentalmente la movilidad de los medios terrestres en esa área geográfica. Es un mundo menos pacífico y más inseguro, pero creo que esta agresión rusa va a traer también por lo menos va a demandar de los distintos estados un mayor compromiso por tratar de modificar determinadas normas del derecho internacional para tratar de cautelar que este se mantenga lo más estable posible. Habiendo dicho eso, creo que hasta este minuto la parte legal, jurídica que tenemos, es que la paz y la guerra estaban nítidamente diferenciadas cuando se producía un ataque armado de un Estado, ¿cierto? Que es básicamente lo que da origen a la legítima defensa. Salvo en septiembre del 2001, donde no fue un Estado el que atacó a Estados Unidos, sino fue un grupo terrorista, pero Naciones Unidas también legisló que la acción de este grupo terrorista, ahora no un Estado, equivalía a un ataque armado. En consecuencia, le correspondía a Estados Unidos el legítimo derecho de la defensa individual. Entonces, pero cuando uno habla de ataque armado hoy día en lo militar, básicamente se refiere a lo que es el accionar terrestre, naval y aéreo. Pero yo debo recordarles a todos que hoy día estamos en 5 dimensiones: la dimensión del ciberespacio y la dimensión espacial. En la dimensión del ciberespacio, la cuarta dimensión es la única creada por el hombre y actúa junto a la dimensión espacial en todo tiempo, en tiempo de paz y en tiempo de guerra. De allí que hay medios cinéticos para usar la fuerza y medios no cinéticos para usar la fuerza. Y eso ha dado lugar a establecer distintas ideas que tienen que ver con el carácter actual de la guerra respecto de la guerra híbrida o zonas grises, etc. Lo importante, creo yo, que este conflicto va a significar es que va a motivar a que exista una noción de ataque armado más actualizada
con estos 5 dominios y más actualizada con los fenómenos que hoy día estamos viendo y que fueron imposibles de prever por lo demás después de la Segunda Guerra Mundial, donde no existía básicamente ni la dimensión del ciberespacio ni la dimensión espacial. Habiendo dicho eso, creo que, y para ir ya apuntándome a mis 15 minutos, la reconfiguración del poder mundial en lo inmediato creo que ha traído un fortalecimiento de China. China observa con mucho interés lo que está ocurriendo. La Unión Europea, sin duda, porque va a existir una mayor conciencia del desarrollo de capacidades estratégicas para su defensa. La OTAN, que estaba en un plano, yo diría, no tan intenso, va a tener que reevaluar, ¿cierto?, sus capacidades. Una Alemania que había perdido muchas de sus capacidades va a tener también, creo, que tener un mayor interés por mejorar sus capacidades estratégicas, tanto como Estado como en el contexto de la OTAN. Eh, y creo que de una u otra forma a Estados Unidos hoy día, por lo menos, es percibido por Rusia como una potencia que está debilitada, de allí que fue un factor, creo, a tener en cuenta antes de la decisión que se tomó de invadir Ucrania. Y Rusia, sin ningún lugar a duda, como resultado de este conflicto, va a ser un país que va a quedar bastante más debilitado por el masivo nivel de respuestas y sanciones fundamentalmente ya no cinéticas, sino que de tipo económicas, como son el control de sus exportaciones, el embargo de bienes estatales y privados, el bloqueo de bancos rusos con el SWIFT, las desconexiones aéreas, el cierre del Mar Negro, el daño a su reputación en lo que es el soft power, ¿cierto?, la entrega de apoyo no letal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, va a sufrir como producto de esta invasión. Creo que no, el resultado final no le va a ser positivo. Eh, en el ámbito regional en Europa, creo que las principales implicancias son la evidente necesidad de fortalecer la propia defensa, y eso va a involucrar no solo alianzas, sino que la resolución de evaluar el gasto militar, evaluar la construcción de nuevas capacidades militares. Eh, Va a ser evaluado sin ningún lugar a duda la conveniencia de integrar a otros estados europeos, como Suecia y Finlandia, y también este conflicto, y ya lo decíamos anteriormente, marcará el debilitamiento de Rusia a nivel global y regional. En lo que es económico, qué duda cabe del impacto que van a tener, no tan solo por las medidas adoptadas, sino fundamentalmente porque estamos hablando de dos países que proveen energía, combustible y también commodities, fundamentalmente como maíz, ¿cierto?, y trigo a nivel global, y va a haber un impacto en lo económico. Pero en términos generales, uno podría decir que se va a profundizar el malestar económico a nivel global. eh, las crisis fiscales que ya se estaban evidenciando a nivel mundial se van a profundizar. Y esto va a traer como consecuencia determinadas presiones sobre los sistemas políticos que ya estaban afectados por el impacto y los efectos de la pandemia del COVID-19. Entonces, predecir lo que va a ocurrir es complejo, pero sin ningún lugar a dudas que va a tener un impacto importante sobre las distintas economías. Y finalmente, y con esto termino para encuadrarme en el tiempo, creo que cuando el conflicto termine, el verdadero, una cosa es quien triunfe en las operaciones militares, pero otra cosa es quién va a ganar el conflicto. Y eso todavía es una carta que está abierta. Pero sí también desde la perspectiva del derecho internacional, no me cabe duda que se van a hacer efectivas algunas responsabilidades internacionales, sobre todo ante lo que hoy día se observa con particular interés, pueden ser violaciones al derecho internacional y violaciones al derecho internacional humanitario. Porque la guerra como fenómeno cultural o político tiene una dimensión jurídica y el uso de la fuerza se enmarca dentro también de una dimensión jurídica. En consecuencia, esto no es un dejar hacer, sino que también el uso de la fuerza tiene determinadas particularidades y los estados que resuelven optar por el uso de la fuerza tienen y están obligados a dar cumplimiento con claras responsabilidades a las normas del derecho internacional de la región. Creo que en mis 15 minutos me voy a detener allí. He dado respuesta a tu pregunta sobre las principales implicancias globales de la agresión rusa sobre Ucrania. Gracias, Pilar.
Muchas gracias a ti, John. Muy interesante lo que nos plantea sobre las potencias y cómo se puede ir reconfigurando el escenario internacional después de la guerra en Ucrania. Pero ahora me gustaría que conversáramos un poco más con Íñigo y que nos planteara y nos contara un poco sobre las capacidades rusas. Hemos visto en los medios de comunicación, las redes sociales también nos han nutrido de información del avance ruso en Ucrania, de cómo Occidente ha enviado capacidades militares también a Ucrania, pero nos gustaría, Íñigo, que entraras un poco más en detalle en cuanto a las capacidades de ambos países y qué es lo que no estamos viendo en este conflicto. ¿Hay algo que no estamos viendo? ¿Hay algo que los medios y las redes sociales no nos están mostrando? Perfecto, muchísimas gracias, Pilar, por la invitación. Y John, desde luego, muchas gracias. Es un gusto siempre estar entre amigos. Eh, pues les quería platicar básicamente, ¿no? Esta es una invasión que ha estado prevista ya desde varios meses atrás. Las intenciones finales, desde luego, que siempre eran una incógnita, pero tenemos que los rusos han estado planeando esto aproximadamente desde hace unos 8 meses, cuando movieron gran parte del equipo que tienen ahora en Ucrania, cerca de la frontera. Se replegaron después, regresaron las unidades, pero regresaron principalmente el personal. Entonces, no el equipo, sino, o sea, dejándolo preposicionado para después poder tratar de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, a diferencia de la invasión de Crimea del 2014, en esta ocasión no contaron con el elemento de sorpresa, ¿no? Ya estaban, y por lo tanto los rusos lo que estaban buscando era eh, eh, someter a los ucranianos a demasiado fuerza, ahora sí que una fuerza y un amedrentamiento psicológico, tal de que la mayoría dejaran las armas antes de que pudieran pelear. Eso no vimos que sucediera. Entonces, en esa especie de guerra psicológica inicial, vimos que los rusos fallaron, no calcularon bien. El presidente de Ucrania, que ha surgido realmente como un héroe moderno para los países en resistencia, me parece que ha tomado un perfil realmente muy interesante. Él es comediante, actor y desde luego que está desempeñando el papel más importante de su vida en este momento. Entonces, Zelensky ha logrado unificar a el pueblo de Ucrania realmente para la resistencia en contra de Rusia. Y lo que vimos fue un ataque inicial la noche anterior al 24 de febrero, de guerra cibernética, como bien plantea John, de ataques para inhibir la señal y en buena medida lograron hacerlo para buena parte del este de Ucrania. Lograron atacar los servidores y hacer que estuvieran en un blackout completo, al mismo tiempo que los rusos también emprendieron una guerra informática para tratar de desinformar o confundir a Ucrania. O sea, al hacer eso, una vez que hicieron eso, la invasión propiamente o la operación, como ellos lo están llamando, incluyó básicamente equipo militar que ha sido diseñado desde las décadas de los 70 principalmente por la entonces Unión Soviética para exactamente este tipo de operación. Entonces, todo el equipo que están utilizando los rusos en este momento ha sido diseñado específicamente para operar en Europa para estas condiciones climáticas y geográficas. Entonces comenzamos, desde luego, los rusos lo que intentaron hacer fue crear un paraguas antiaéreo, un paraguas de defensa aérea, y para ello movilizaron un par de baterías S-400, que son básicamente unos sistemas antimisiles y antiaéreos de largo alcance, muy conocidos en nuestro mundo, en el mundo de la información de la defensa, porque básicamente han estado en los medios de comunicación desde hace mucho tiempo por sus grandes capacidades. Entonces, esto es una vez instalado en Bielorrusia, el chiste era que iban a poder proveer
de un paraguas de seguridad para las fuerzas rusas y permitirlos avanzar. Lo que vimos avanzar por tierra fue tal cual como libro de texto, columnas blindadas, que empezaron ahora sí que a penetrar dentro del territorio ucraniano. Y antes de eso, la Fuerza Aérea Rusa lanzó una serie de ataques utilizando aviones de combate, aviones de ataque a tierra. Específicamente hemos visto mucho el uso de los Sukhoi 25, que fueron diseñados precisamente para pelear una guerra en Europa y para llevar a cabo ataques a blancos locales. Curiosamente, los rusos no han logrado hasta este momento el obtener la superioridad aérea. Me parece que la intención era obtener superioridad terrestre y que eso de alguna manera iba a desbancar la necesidad de la superioridad aérea, y eso hemos visto que les está costando. Hemos visto que han intentado también y han enviado a la zona de combate ya a sus aviones Sukhoi 34, que son, digamos, el último desarrollo que ha tenido la familia de aviones de combate Sukhoi 27, que son aviones de ataque de largo alcance, y los hemos visto que han estado volando en perfiles muy bajos en Ucrania. Eso lo que nos quiere decir nuevamente es que no han logrado obtener la superioridad aérea, y eso quiere decir que las defensas antiaéreas ucranianas siguen funcionando. Bueno, dejemos esa parte. Hemos visto el uso de bombarderos Tupolev 22, que son bombarderos estratégicos, y que hasta el momento únicamente han estado enviando armamento convencional, pero son bombarderos definitivamente pesados. Han estado en amplia utilidad, y hemos visto también ataques con misiles tierra a tierra. Entonces, todo para lo que estaban planeando los soviéticos en los años 70 y que lograron de alguna manera actualizar a principios de los años 2000, está siendo empleado en el campo de batalla. Las fuerzas de Ucrania, por su parte, también están dotadas principalmente de equipo convencional que viene de esa misma época y que han sido actualizado en cierta medida, pero obviamente no con la misma sofisticación que han logrado los rusos. Entonces, son equipamientos relativamente inferiores a los rusos, pero exactamente de las mismas familias. Hemos visto que la aviación ucraniana continúa operando, y un medio que es relativamente poco conocido, que son los aviones de combate remotamente pilotados, es decir, drones, y hemos visto la operación de los famosos TB2, que son aviones diseñados y producidos en Turquía y que han estado llevando a cabo operaciones con rotundo éxito en contra de columnas blindadas rusas, en contra de sistemas antiaéreos rusos también. Entonces, ese por mucho no es el debut de los TB2, el debut lo hicieron en Azerbaiyán el año pasado, en donde ahora sí que muy bien empleados y coordinados, estos aviones de combate no tripulados, o drones, llevaron a cabo ahora sí que operaciones quirúrgicas realmente muy, muy impactantes en contra de sus distintos blancos. Los hemos visto en operación, e incluso el día de ayer me parece que Turquía logró entregar un nuevo paquete de aviones TB2 que van a continuar ser empleados y que amplían las capacidades de combate para eso. Bueno, John mencionó precisamente que pues la guerra ya no es únicamente en el plano marítimo, aéreo, terrestre, sino también tenemos las implicaciones de seguridad cibernética, así como espacial. En este caso vale la pena hacer mención de dos compañías que están haciendo su debut en una guerra convencional de este tamaño. Y hablamos de Microsoft, que se ha mostrado como la compañía que ha entrado
para hacerse cargo de la seguridad cibernética de Ucrania. Entonces, ese es un punto muy, muy interesante. Y el otro tiene que ver con Elon Musk y su compañía esta de X-Space, que ha ofrecido también el proveer terminales para Internet por medio de su constelación de satélites. Entonces, SpaceX ha entrado también a el quite, como decimos en México, para apoyar a las fuerzas ucranianas proveyendo este tipo de servicios logísticos. Y ahora pasamos, estoy muy consciente del tiempo, pero por lo tanto entonces pasamos a la siguiente arma, y que es un arma estratégica que ha logrado desarrollar Ucrania muy bien, que es el de la comunicación. Tienen una comunicación estratégica excelente, al grado de que están logrando obtener el apoyo mundial, no solo en cuanto a intenciones, que todos siempre estamos muy agradecidos de los que nos quieren apoyar con intenciones, pero tiene más que ver con el apoyo material. Y aquí ya lo estamos viendo. Múltiples países en Europa que están enviando sistemas antitanques que se suman a los sistemas antitanques Javelin que proveyó Estados Unidos, a los sistemas antitanque NLAW que proveyó el Reino Unido, y que están diseñados francamente para destruir y hacer pedazos a los blindados rusos modernos. Principalmente porque los blindados modernos rusos están muy cargados de blindaje en el frente, y estas armas antitanques lo que hacen es que atacan por arriba. Entonces, estamos viendo que las fuerzas ucranianas están recibiendo avituallamientos por parte de múltiples países en Europa, más allá de la OTAN, países que han sido tradicional e históricamente neutrales, como Suecia, están proveyendo armamento, como Finlandia, están proveyendo armamento, todo el mundo lo que puede. Y un punto muy, muy importante fue que la Unión Europea como tal salió a decir que ellos estaban listos para donar 500 millones de euros, con los cuales se iban a poner en servicio cerca de 70 aviones de combate, muy similares a los Sukhoi 25 y a los MiG-29, que ya eran bien conocidos por los pilotos ucranianos, para reforzar a la aviación ucraniana. Entonces gran parte de los países relevantes del mundo que están levantando la mano para combatir esta agresión. Y yo creo que lo voy a dejar ahí. Pilar, muchas gracias. Íñigo, muchas gracias, John, por sus presentaciones. Vamos a empezar ahora con algunas preguntas que tenemos ya, que nos están llegando poco a poco, mientras podemos conectarnos con Joseph desde Colombia. John, tú te referías a las reglas básicas del sistema internacional y hablabas un poco de cómo podía cambiar el uso de la fuerza y la amenaza después de Ucrania. ¿Podrías profundizar un poco más en esa idea? Sí, bueno, lo que ocurre es que en las 5 dimensiones, cuando uno emplea capacidades militares, lo terrestre, lo naval, lo aéreo, munición inteligente o tradicional, es muy fácil identificar el accionar y el efecto. Pero cuando estamos en el ámbito del ciberespacio, uno puede actuar, ¿cierto?, en forma virtual, pero el tema está en que después del año entre 2005 y 2010 se desarrolló en el ámbito ciber la capacidad de infringir daño a infraestructura crítica a través de ese ámbito, con fundamentalmente la operación que se desarrolló, yo recuerdo, con un virus denominado Stagnax, que se implantó en las centrífugas iraníes de Natanz y que llevó a que estas centrífugas que enriquecen uranio básicamente en un proceso de centrifugado, fueran destruidas. Entonces se destruyó infraestructura crítica. Esa es una posibilidad que se ha desarrollado y se ha perfeccionado en el último tiempo. En consecuencia, esta dimensión no es una dimensión benigna ni que otorgue determinadas ventajas, sino que puede ser usada como un arma con efectos letales. Piensen ustedes lo que podría significar un ataque a un sistema eléctrico interconectado y dejar un blackout completo a un país.
O sea, estaríamos evidentemente en presencia de efectos en la población, efectos en la seguridad, con bajas de personas, pero accionando desde una perspectiva, de una dimensión, como es el ciberespacio. Básicamente a eso nos referíamos. Entonces, un ataque armado desarrollado desde esta dimensión puede ser tan letal como un ataque armado desarrollado por una dimensión aérea, terrestre o marítima. Veo a Joseph ahí, así que le doy la bienvenida y creo que debiéramos hacer, Pilar, el vínculo con Joseph. Bienvenido, Joseph. Gracias. Muchas gracias, John. Sí, efectivamente, Íñigo, las preguntas que han llegado para ti van a tener que esperar un momento y le damos la bienvenida y le damos las gracias a Joseph por conectarse con nosotros desde Colombia. Y bueno, no podemos dejar de referirnos a América Latina. Joseph, nosotros sabemos que tú eres un experto en las relaciones entre Rusia y América Latina y queríamos que nos contaras un poco sobre el impacto que puede tener el conflicto en Ucrania en América Latina, pensando que hay algunos países de la región que son bastante cercanos a Putin y a Rusia. Claro que sí. Bueno, antes que todo, gracias a Pilar y General Griffith por la invitación. Gracias a Athena Lab por organizar este webinar muy oportuno realmente para hablar de algo que el mundo está mirando. Creo que estamos en un punto de inflexión en el siglo XXI. Bueno, entonces, mis disculpas que llego un poco atrasado en unas cámaras que están ahí filmando. Y no quiero repetir lo que he dicho John y Nigio sin saberlo, pero lo que voy a decir es basado en mi experiencia personal estando aquí en Colombia, viajando a la frontera de Colombia-Venezuela, donde también hay una participación de Rusia. Entonces, me explico. Yo creo que parte de la historia de la invasión a Ucrania por parte de Vladimir Putin y sus Fuerzas Armadas de Rusia es posible solamente porque han podido en los últimos 20 años disminuir esa desventaja geográfica que tienen con Estados Unidos. Entonces, de cierta forma, esta carta, lo que llamo la Carta América Latina, es algo que tienen en su mano para que, si es que Estados Unidos, liderando a la OTAN o al Occidente en general, buscan una respuesta militar a su invasión. Y creo que ha preparado esta carta con mucha anticipación. Es más, el armamento militar Rusia en Venezuela ha superado números que nunca han visto en ese país y unas más grandes que han visto en la historia del hemisferio occidental. Estamos hablando de casi 12.000 millones de dólares de armamento que se ha vendido desde el año 2002, prácticamente todo el mandato de Hugo Chávez y ha continuado con el mandato de Nicolás Maduro. Pero no es solamente el armamento que están comprando, porque cuando compras el armamento de Rusia, va en muchos casos en conexión con asesores y técnicos y toda una presencia militar que Rusia puede en su debido momento utilizar para incrementar su presión al mundo internacional. Entonces, te cuento lo que yo vi. Yo viajé a la frontera de Colombia y Venezuela, específicamente a un departamento que se llama Arauca, que es al borde de Apure, que es en el lado venezolano, que queda al sur oriente de Colombia y Venezuela. Y yo llego, y te voy a dar como un cuento personal realmente, porque yo estaba en el río Arauca, que es el río que divide la frontera, y en ciertos puntos del río, mi celular cambiaba de un señal de telecomunicaciones colombianos, que sea claro, no me acuerdo cuál era, pero estoy con un señal de comunicaciones colombiano, y cambia a un sistema de comunicaciones venezolanas, y se nota el cambio porque hay media hora de diferencia entre Colombia y Venezuela. Pero cuando se cambia tu celular a telecomunicaciones venezolanas y haces un análisis forénsica de tu celular, y se lo hizo porque queríamos ver qué pasa con el celular, se dio cuenta que estaban monitoreados por satélites rusos, el sistema GLONASS, que significa que Rusia ha podido incrementar su presencia en Venezuela al punto donde tienen capacidades en el ámbito de espacio, tanto como en el ámbito de telecomunicaciones. Y eso lo combinan con los radares que han movilizado en la frontera. Son un radar específico que se llama el P-18M, M por ser móvil, porque lo pueden mover de punto a punto. Y esos radares dan unas frecuencias que pueden sobrepasar la frontera de Colombia y Venezuela, y combinas en eso los aviones no tripulados. Los aviones no tripulados y en varios incidentes que la
Fuerzas Armadas colombianas han reportado de sobrevuelos por parte de los aviones tripulados que están en manos de grupos de tácticos de batallón venezolanos, pero con asesoramiento de Rusia. Son el avión no tripulado holandés que lo han utilizado en varios conflictos en el mundo: Siria, Libia, Nagorno-Karabaj y obviamente en el anexo de Crimea en 2014. Mi primer punto que quería decir es que esta presión, que en cierta forma no es muy visible porque muchos no lo ven, Arauca mucha gente no lo conoce, no es una parte de Colombia que no es muy turístico, digamos, no hay mucha gente que va ahí, pero las autoridades colombianas lo saben, Estados Unidos lo sabe. Entonces, de cierta forma, saben que eso entra dentro del cálculo de una respuesta militar. Yo creo que la llamada que Vladimir Putin hizo a Nicolás Maduro, creo que fue ayer, si no me equivoco, o anteayer, tiene que ver con este mensaje de demostrar que Rusia puede responder en la parte occidental, también en el hemisferio occidental. Ese es punto número uno. Punto número dos que quisiera dar y que creo que involucra a América Latina es, creo que va con un pensamiento que he estado desarrollando últimamente, de que tenemos que tener en cuenta cuál es el nexo principal de la relación estratégica de Rusia y China. Sabemos que cualquier presión económica que se trate de meter contra Vladimir Putin y Rusia en este momento en responder sobre su invasión a Ucrania no va a tener el efecto máximo sin el involucramiento de China. Sin embargo, China hasta el momento no ha mostrado una voluntad de poder sancionar a Vladimir Putin y Rusia. Se ponen un poco tibio cuando hablas en declaraciones en la ONU, por ejemplo, se abstuvieron del voto ayer, pero sin embargo, China y Rusia han fortalecido esta relación por un principal motivo, por el orden económico internacional. Nosotros en el centro de que dirijo hicimos un paper, un estudio en el año 2015 o 2016 que se llama la Alianza Antidólar. Y esto va muy importante a lo que yo creo que es lo que puede venir en los próximos pasos de este conflicto. Y es en el ámbito de que hay que entender si Vladimir Putin ha calculado con la respuesta occidental de presión económica, sanciones y sacándole del sistema SWIFT. Porque es, de cierta forma, la reacción más obvia que la comunidad internacional iba a tomar, porque es lo que hemos hecho en muchas ocasiones donde quedamos cortos de una respuesta militar. Las sanciones económicas son parte de esa presión máxima que Estados Unidos mantiene. Lo han hecho con Irán, lo han hecho con Corea del Norte, lo han hecho con muchas otras amenazas que vienen de estados y actores estatales que están haciendo agresiones en sus vecindarios. Entonces, si él calculó que las sanciones iba a ser parte de la respuesta, otra vez la respuesta de su agresión en Ucrania, entonces, ¿a dónde va a ir con esta respuesta a la presión económica? Y ahí es donde creo que entra América Latina, porque el trabajo que Rusia ha hecho con China en América Latina es tratar de incrementar su presencia comercial. En el caso de Rusia es armamento y energía, en el caso de China es prácticamente todo, infraestructura, comercio, todo. Bueno, ustedes saben bien, es socio comercial de 9 de los 12 países en Sudamérica, socio comercial número 1 de 9 de los 12 países en Sudamérica. Entonces, parte del próximo paso de Vladimir Putin es aguantar de cierta forma las sanciones y después con una campaña muy fuerte de desinformación, deslegitimizar esas sanciones y decir que el sistema internacional financiero es utilizado para guerra y no utilizado para economía. Si logra hacer esto, puede lograr que países en Latinoamérica voltean su vinculación al dólar americano y buscan agruparse a un bloque económico liderado por China y implementado por Rusia. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto porque es algo que Vladimir Putin, tanto con Xi Jinping, han estado montando por ya 15 años en América Latina. Había varios sistemas digitales que ellos han fomentado. Rusia es conocido por asesorar al régimen de Nicolás Maduro en el sistema de criptomoneda que no es tan fuerte, pero es algo que implementaron que se llama el Petro en Venezuela. Entonces, este sistema financiero paralela que se está manejando, yo creo que esto puede ser el momento que lo van a querer introducir o por lo menos lo van a intentar de promocionar en frente de las sanciones. El punto número 2 es hay que tomar en cuenta las otras dimensiones de este conflicto, que no solamente la acción militar que se está tomando en Ucrania, pero puede ser la dimensión económica porque es claramente parte del conflicto.
Y por último, no es solamente Venezuela. Eso creo que lo sabemos. Hay Cuba, hay Nicaragua, hay Bolivia, hay Argentina y hay Brasil. Y hay muchos países en la región que se han tenido o han mantenido un acercamiento con Rusia durante los años. Un tema que no se habla tanto es el financiamiento que la Agencia Energética Atómica de Rusia ha hecho a ciertos programas nucleares en la región. Me voy a apuntar específicamente al caso de Bolivia. Bolivia tiene dos cosas. Tiene un centro atómico científico de conocimiento y desarrollo, y tiene un reactor nuclear que lo quieren poner en línea en creo que 2 años, si no me equivoco. Ese programa, el Centro Atómico y el Reactor Nuclear, es financiado por Roastom, el agencia estatal nuclear de Rusia. Y ahora, evidentemente, esto es para energía nuclear, ¿no? Pero sabemos bien que energía nuclear en manos de algunos que tienen más tilte autoritario o pueden tener vinculación con grupos criminales o terroristas, es muy peligroso porque puede llevar esa misma tecnología a armamento nuclear. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta que esto existe en América Latina, y no quiero ser alarmista y decir que va a haber una escalada nuclear en esto, pero con lo que ha dicho Vladimir Putin con la toma de Chernobyl en Ucrania, hay que tomar en cuenta que hay un aspecto nuclear, por lo menos que ellos están trabajando en América Latina. Esto va también que Rusia y Roastom han hecho convenios nucleares con Cuba en esa materia también. Un poco de contexto: todos los países de la Alianza Bolivariana, cuando nacieron en 2005, empezaron sus propios programas nucleares, pero la mayoría de ellos nunca se lograron efectuarse. La de Venezuela no llegó a nada, la de Nicaragua tampoco, pero la de Bolivia sí se mantuvo y no solo se mantuvo, han podido desarrollar esta capacidad durante los años. Entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta que la geografía de América Latina es muy importante para el cálculo de Vladimir Putin, para poder tener más agresión en su vecindario, porque puede neutralizar una reacción de Estados Unidos amenazando desde nuestro vecindario, desde el hemisferio occidental. Entonces esos eran los 3 puntos que quería plantear para la conversación. Yo sé que estoy un poco atrasado en la conversación, entonces si hay preguntas o algo, cosas que he tocado que a lo mejor General Griffith o Niño ya han tocado, me pido disculpas, pero te puedo decir de aquí en Colombia, y yo estoy en Bogotá en este momento, aquí en Colombia hay una grande preocupación de lo que está pasando o la presencia de Rusia en Venezuela. Es más, te comparto un dato más. Aquí en Colombia, esto fue reportado por el periódico El Tiempo, uno de los más importantes periódicos del país, de que han habido transferencias de sumas pequeñas, creo que alrededor de $7,000 al día, de Rusia a ciertos actores locales en Bogotá, que están preocupados que puede haber una injerencia hasta electoral en las elecciones que vienen en Colombia. La primera que viene en una semana, la legislativa, y después la presidencial que viene en mayo. Entonces hay una gran preocupación aquí en Colombia sobre esto. Yo creo que el gobierno de Colombia obviamente no se quiere expresar porque no se quiere meter en un conflicto mayor, pero está al tanto de todo lo que está movilizando al otro lado de la frontera, por el lado de Venezuela. Bueno, Pilar, no sé, ahí termino un poco para abrirlo para preguntas. Muchas gracias, Joseph, justo en el tiempo, porque no alcancé a interrumpirte para avisarte que ya te quedaba 1 minuto. Muchas gracias por tu presentación, y hemos recibido algunas preguntas para Íñigo. Voy a seguir contigo, Íñigo, y después pasaré, Joseph, a plantearte las preguntas. Tenemos una pregunta acá de Juan Pablo que nos plantea si es que tú, Íñigo, crees que los países de América Latina que tienen material bélico ruso tendrán problemas para conseguir repuestos dado las sanciones contra Rusia. Muy buena pregunta, definitivamente. Gracias, Pilar. Definitivamente, algunos países de América Latina que operan equipo ruso, en específico helicópteros, ¿verdad?, que se volvieron relativamente populares desde finales de la Guerra Fría en los años 90, por ser económicos, por ser de rudo uso, robustos, pero muchas veces que requieren alto mantenimiento, sobre todo hacia el final de sus ciclos de vida. Lo que vimos fue que con la implementación de las sanciones previas a estas, desde el 2017, Estados Unidos implementó unas sanciones que se llaman CAATSA, que están
se convierte en una herramienta más de Estados Unidos simplemente para desincentivar la compra de pequeños montos de equipo militar ruso. Bajo ese esquema ya hemos visto un declive en cuanto a las exportaciones rusas, específicamente a la región. Hemos visto varios países de América Latina que si bien estaban contentos con sus equipamientos rusos, no han continuado. Y esos son los países que no están propiamente dentro de la órbita rusa, ¿no? Entonces estoy hablando de México, estoy hablando incluso del mismo Colombia, de Brasil, Argentina, que operan algunos de estos. Con estas sanciones, desde luego, va a ser todavía más difícil, pero me parece que ya era un declive que venía anunciado. Íñigo, ¿estás de vuelta? Sí. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias y te voy a hacer la última pregunta que me llegó para ti con respecto al daño colateral a la población civil en Ucrania. ¿A qué crees tú que se deba, a qué factores crees tú que se debe el daño colateral que ha sufrido la población civil en Ucrania por los ataques rusos? Bueno, pues mucho de esto lo tiene que ver lo que se conoce como la niebla de la guerra, ¿no? En cuanto a las fuerzas beligerantes lanzan ataques, quisiera uno pensar que está atribuido a eso. De lo contrario, estaríamos viendo fuerzas relativamente profesionales que estarían siendo presionadas a atacar a la población civil, y eso pues es un crimen de guerra. Muchas gracias, Íñigo. John, tenemos una pregunta para ti con respecto a la situación China-Taiwán. ¿Cómo crees tú que puede impactar en la relación China-Taiwán el conflicto ucraniano? Bueno, cuando en este orden internacional que definíamos, determinadas reglas básicas del sistema que imperan comienzan a ser más laxas, evidentemente determinadas potencias pueden sentirse motivadas, que tienen una oportunidad de actuar ahora, aprovechando una determinada debilidad, no solo del sistema, sino de los principales actores involucrados. Entonces, desde esa perspectiva, creo yo, que China está observando lo que ocurre con Ucrania, pero fue muy decidor también, yo diría, lo que ocurrió, y lo mencionó Íñigo y Joseph también, respecto a lo que ocurrió en Naciones Unidas. En la votación de 193 países, 141 países en la Asamblea General votaron en una señal clara, precisa y distintiva respecto a la condena. Eso es otra cosa que yo creo que China también observa. Hubo 5 países que votaron en contra y 35 abstenciones. China es uno de los países que se abstuvo. Entonces, yo creo que China está observando, está mirando, está apreciando qué está ocurriendo, pero creo que esta votación en la Asamblea General en forma tan resuelta envía una señal contundente, clara, nítida, respecto de la condena del uso de la fuerza a través de un ataque armado en el actual escenario internacional. Muchas gracias, John. Joseph, nos han llegado algunas preguntas para ti que voy a tratar de un poco agruparlas para abarcar varios temas. Y lo primero que nos preguntan es si es que Rusia tiene éxito. ¿Es posible pensar en una situación en que Venezuela se aventure en acciones hacia estados vecinos? Y en ese mismo sentido, ¿cuáles serían las tendencias que podríamos observar en América Latina posterior al conflicto en Ucrania? Sí, bueno, con la primera parte de la pregunta, lo de las agresiones que Venezuela podía hacer contra sus vecinos, en parte con apoyo de Rusia. Mire, yo creo que, déjame aclarar esto en el sentido de que las agresiones que Venezuela hace con sus vecinos, por gran mayoría no son de forma convencional, o sea, no hacen avances militares contra Colombia, tampoco lo necesitan hacer. El armamento más fuerte que tiene Venezuela contra Colombia o contra Guyana, que está en su lado oriental, su vecino a su otro costado, es desinformación y actores ilícitos. Venezuela se ha vuelto maestro en engañar solamente su propio pueblo, pero la comunidad internacional sobre sus intenciones, y buscan siempre poner una falsa moral equivalente
entre democracias, en este caso Colombia, con una dictadura, que es el régimen de Maduro en Venezuela, que no ha sido elegido legítimamente por su pueblo. Pero al mismo tiempo aprovechen de incrementar conflicto, no directamente por su parte de sus Fuerzas Armadas, pero por los actores ilícitos que sabemos bien que están actuando dentro del terreno de Venezuela. Me refiero específicamente de las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional de ELN de Colombia y varios otros actores que también están presentes en ese terreno y lo utilizan para poder hacer conflictos armados en la frontera de Colombia para aprovecharse de ese conflicto. Te doy un ejemplo de esto. Mira, cuando inició en 2021 el choque entre las Fuerzas Armadas venezolanas con una facción de las disidencias de la FARC, que es la Frente 10, liderado por alias Ferley y Gentil Duarte, había un choque y había de cierta forma una confrontación de las Fuerzas Armadas venezolanas con las FARC. Eso llamó a muchos analistas a especular de qué está pasando. Maduro está perdiendo terreno, está rompiendo alianza con la FARC. Pero después se vio que la FARC empezó a pelear con ellos mismos. Los diferentes campos de disidencias de las FARC también se empezaron a enfrentar. Me refiero a la segunda Marquetalia, liderado por Iván Márquez y después la otra facción de las disidencias que es por Gentil Duarte. Pero lo que pasó después de que esta pelea se empezó a intensificar, había varios muertos, secuestros y extorsión y todo, era un comunicado de Rusia. Esto fue muy interesante, un comunicado de la portavoz de la Cancillería de Rusia, donde dice que el presidente Iván Duque debería sentarse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para poder negociar un paz en la frontera de Colombia y Venezuela. Un paz que podía dejar que esa zona en la frontera, que sería como una zona gris, sería manejado por Fuerzas Armadas venezolanas y Fuerzas Armadas colombianas patrullando la misma zona contra los actores ilícitos. Ahora, eso suena muy bonito, pero es muy irónico porque sabemos que miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas han sido no solo sancionados, pero sino han tenido juicios ante la justicia norteamericana por estar involucrado en acciones ilícitas, incluso en narcotráfico. Entonces, lo que creo que pasó en esta ocasión era Rusia propagandizando, tratando de usar un conflicto en conjunto con Maduro para culpar a Colombia, diciendo que Colombia es la razón que este conflicto existe, porque no está haciendo suficiente trabajo en luchar contra el narcotráfico, los actores ilícitos que están en Colombia. Pero cuando la realidad es que sabemos bien que esos mismos actores ilícitos, el ELN y la FARC, están con una área, están con safe haven, se dice en inglés, en terreno venezolano. Entonces yo creo que es un pequeño ejemplo de cómo van a manipular las cosas y cómo están avanzando en sus objetivos. Entonces no creo que Venezuela haría una agresión militar contra Colombia, o si hace algo militar sería en forma de provocación, pero su mejor armamento es desinformación y seguir manteniendo un conflicto en la frontera, porque eso debilita el terreno soberano de Colombia y por extensión debilita la democracia de Colombia. Pilar, había una pregunta más a eso. ¿Me puedes hacer recuerdo de qué era? Era lo de Venezuela y después había algo más. Sí, Joseph, tenemos una pregunta más. Entiendo que me pueden escuchar bien. Sí, te escucho bien. Sí, la otra pregunta que nos quedaba, Joseph, era con respecto a las tendencias que pueden ver tú en América Latina después del conflicto en Ucrania. Sí, mira, hay dos tendencias que estamos monitoreando en mi centro que algunos me llaman la atención realmente. Uno es con el campo de desinformación que estamos mirando. Rusia, RT en español, hay que ser bien franco con esto, es muy popular en América Latina. Creo que en Venezuela, por ejemplo, ellos, lo único rival que tienen es CNN en español, que es una cadena internacional muy grande. Una tendencia que he visto que me sorprende es no solamente el apoyo de grupos de izquierda que se ve que están alineados con Maduro, que están alineados con la Alianza Bolivariana en la región, pero grupos de derecha en América Latina que también de cierta forma tienen una imagen favorable de Vladimir Putin y de cierta forma terminan siendo como defensores de las agresiones que está haciendo Rusia contra Ucrania con el argumento de que Ucrania lo provocó o que esto es un asunto de ellos, no tiene nada que ver con nosotros. Diferentes argumentos que me imagino que sean manipulados por el mismo campaña de desinformación de Rusia. Hay otros que, digamos, por ciertos temas, por decir que Rusia es pro vida o tiene una política pro vida, dicen, bueno, entonces es conservador, entonces debemos alinearnos con ellos. Otros piensan que, bueno, tienen una política de impuestos más
plano, o sea, no es progresivo, es flat tax. Entonces, bueno, es buena política. Mira, entiendo que ciertas políticas lo puedes favorecer, pero no estamos, perdón, no estamos hablando de política pública nomás. Estamos hablando de estrategias de guerra. Estamos hablando de visiones geopolíticas. En ese ámbito, yo creo que los de derecha que piensan que Vladimir Putin es un aliado están cayendo en una trampa. Y esa trampa es muy amplio. Y les va a perjudicar a sus países y más que todo sus pueblos que están gobernando. Rusia hoy en día está aliando con todos los regímenes autoritarios del mundo, principalmente, como mencioné antes, China e Irán. China, Irán y Rusia ya han hecho ejercicios navales por lo menos 3 veces en los últimos años para demostrar que están construyendo una capacidad conjunta, y yo creo que en algún día lo van a querer llevar al Caribe, por lo menos para proyectar un nivel de fuerza en poder. Yo creo que la tendencia que estoy viendo es mucha desinformación por parte de Rusia en América Latina, porque es un campo que ya han podido superar y han podido dominar en el momento. Respuesta en favor del tiempo, solo podríamos plantear la última pregunta a Íñigo, que la teníamos pendiente. Íñigo, acá nos preguntan si es que se puede pensar que Rusia se quedó sin munición inteligente. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Bueno, desde luego en este tipo de operaciones requieren una gran cantidad de munición. Hasta donde nosotros tenemos noción, no se han quedado sin armas inteligentes. Desde luego, sí, lo que han estado empleando es una mezcla de armas inteligentes y de armas convencionales. Íñigo, en nombre de Athena Lab, le damos las gracias a Joseph y a John también por acompañarnos esta tarde en el webinar Guerra en Ucrania. Y para todos quienes quieran seguir enviando sus preguntas, háganlas llegar a través de nuestras redes del mail y nosotros se las enviaremos a nuestros panelistas para poder enviarles las respuestas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Que tengan una muy buena tarde. Gracias, Joseph. Gracias, Íñigo. Muchas gracias.